Hola, hola, ¿qué tal? Soy Francisco Luna y nuevamente regresamos a la temporada de podcast, en este caso con nuevos episodios. Ahora, en temporada de Blablaísmo, nos encargaremos de charlar sobre la música y algunos otros aspectos adicionales que puedan ser cine, libros o alguna ocurrencia que venga en boga. Como episodio 1 hablaremos de un documental que salió en Netflix aproximadamente en diciembre, que se llama Rompan Todo, que habla sobre el rock latinoamericano o hispanoamericano, porque incluyeron bandas de España. Hubo mucha controversia en algunos medios o algunos foros donde criticaron el especializarse o dar mucho pie a bandas mexicanas y argentinas y dejar en otros países relegadas o hacer menciones casi nulas. En primer lugar, pues obviamente lo produjo Gustavo Santaolalla, que es argentino y le conocen como el Rey Midas aquí en México porque produjo los álbums más importantes de muchas bandas rockeras como Molotov, Café Tacuba, Julieta Venegas, etcétera. Y pues era de esperarse que hablara de sus proyectos y de las bandas más populares o más conocidas. Adicionalmente, pues se entrevistaron a la mayoría de los grupos de moda o no tan underground. De ahí la crítica de que se omitieron una cantidad de bandas y países que no ni se mencionan y que pues obviamente para mucha gente son primordiales. El enfoque pues obviamente está en ser entretenido, en dar cabida a movimientos históricos con bandas de rock. Pareciera que las querían ligar o que las letras o el contenido de las mismas tenía influencias políticas, sociales, y en cierta medida es correcto. Evidentemente eso nadie puede negar que en la historia del rock siempre se tenga ese enfoque o esa opción, pero tampoco es la panacea o únicamente la cuestión política o los motivos sociales son los que inspiran al rock. Y lo vemos en todas las bandas que ahí mencionan. La mayoría pues son bandas pop rock, que en cierta medida a algunos incomodaban, pero pues a lo largo de los años ahora ya las consideran hasta de culto, históricas, con respeto. Y en esos años pues evidentemente se les tachaba solamente de fresas o intentos muy bajos de talento. Lo primordial de este documental pues es que pone nuevamente al rock en moda, lo deja en un rango más vivo. Últimamente pues ya no se hablaba tanto de rock, ya no se hablaba de esos grupos que antes del 2000 impulsaron todo un movimiento y empezaron a cambiar incluso las temáticas de la radio, que está muy focalizada en los productos de las televisoras o el pop llamado, y no había más, ¿no? La música popular, incluso como la cumbia, la salsa, la banda, los norteños, tenían un espacio muy pequeño y todo estaba deambulando en la música anglo, en los grupos de moda de esos años muy fabricados, y los rockeros vinieron a romper ciertos paradigmas, ¿no? No dejaron de ser esos modelos de gente a la perfección o buscando esos estándares estéticos que a todos impresionan, pero pues en cierta medida también se degradó. Y, y lo vemos muy bien en el documental. Si no lo han visto, pues traten de echarle un ojo. Obviamente, pues aquí les voy a hablar de él porque pues no tiene un final inesperado como los de Disney. Simplemente pues habla del rock, de su historia, de cómo evolucionó, de cómo creció, de cómo puso cimientos para lo que ahora son nuevos grupos que pues evidentemente navegan en una comodidad un poco más alegre, porque pues durante muchos años, sobre todo en México, tuvieron una censura muy grave a causa de todo
lo que todo el mundo conoce de Avándaro, y los hoyos funky, y la censura en las letras, en las palabras, en las expresiones que se vino dando durante décadas, y ahí sí el gobierno tuvo su principal injerencia. Entonces, sí les decía que critican mucho el documental porque no expresan, por ejemplo, a Carlos Santana y su relevancia en la historia del rock, pero, por ejemplo, Carlos Santana durante muchos años dejó de ser un símbolo de rock, pues por lo menos mexicano o latinoamericano. Sus principales canciones, Oye, cómo va mi ritmo y Párale de contar. Él es más un guitarrista en lugar de un grupo, porque realmente sus mejores éxitos o los Grammy que ganó fue por colaboraciones, y colaboraciones no con ningún grupo mexicano. Solo se acercó Maná, y pues sabemos que Maná es odiado por ser uno de los principales ejemplos anti-rock de todo este espectro, ¿no?, que consideran. Entonces, pues yo considero bien que no hayan mencionado tanto a Carlos Santana, o pues a lo mejor sí lo hubieran nombrado en ciertos aspectos, pero como les mencionaba, él no forma parte como de ese grupo que fue poniendo las bases. Y está súper correcto todo lo que manejan en la historia, ¿no? Poner a los rebeldes del rock, a los Janis Laboriel, como los abuelitos del rock mexicano. Y aunque les duela, porque pues evidentemente el uso de las guitarras, el uso de esas temáticas, aunque hayan hecho una traducción errónea de las canciones y utilizado solo las canciones de amor, pues son los que pusieron un ritmo diferente, ¿no? Empezó a hacer ese movimiento, haya sido como haya sido, y pues evidentemente después vinieron los demás grupos, ¿no? Ya con toda la evolución y la influencia de los años 70 se vino un vuelco gigantesco, y obviamente en una forma underground, ¿no? Ahí volvemos a la misma censura del gobierno, lo ocurrido en Avándaro con esa idea de que iba a darle apertura a los jóvenes, y se volvió la censura más grande a un género musical, por lo menos en México, y que provocó que pues se le diera el respeto al Tri, por ejemplo. Durante tantos años se le respetó por ser el principal abanderado de esos hoyos funky, de esas tocadas clandestinas, y que bueno, pues ahora ya el señor Alex Lora ya debería de haberse jubilado, o a lo mejor ya está en prejubilación porque ya no la ha pegado, pero ahí se le debe de reconocer en esos aspectos, ¿no? Me gusta mucho la variedad que ponen también en bandas argentinas, en muchos grupos que realmente la mayoría no conocíamos, y por eso el soundtrack que manejan, si ustedes lo pueden consultar en Spotify o en la plataforma o en el YouTube y lo buscan de ese documental, pues está variado y realmente sí te da un buen abanico de cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos dinámicos. Aparte, pues las entrevistas a esos autores, qué pensaban en esos años, cómo vivieron todo su movimiento, los conciertos masivos, los problemas que tuvieron, por ejemplo, en Argentina con todos esos muertos, y que provocó también censura, hace que pues veas que ese movimiento sí estaba en serio, ¿no? Y no es algo como, pues no sé, otros géneros como el tango o ahora lo que le llaman trap, ¿no? Que pues sus autores sí están teniendo muchas reproducciones o tuvieron mucha importancia en esos momentos, pero no dejan historia, ¿no? No dejan esa huella. Yo pienso que la relevancia de ese documental es que esos artistas o esas canciones, aunque hayan sido un solo éxito, aunque el contenido de las letras sea risible, trasciende, ¿no? Y si lo vuelves a escuchar en 10 años, te va a gustar, o lo vuelves a escuchar en 20 años, te va a volver a gustar. Y no ocurre con algunas otras canciones que pues realmente son canciones al momento, mandadas a hacer al instante y en busca de un, un proyecto particular, ¿no? Sobre todo económico.
Ya en la parte adicional de querer narrar historia, narrar acontecimientos políticos y relacionarlos con bandas, el ascenso del zapatismo, muchas cosas que ocurrieron en Argentina con las dictaduras, con toda la devaluación que tuvieron, los las problemáticas de identidad de joven, pues son aspectos también importantes y obviamente al ser un género gigantesco, obviamente iba a tocar esos problemas, ¿no? Una de las cosas que también resalto es la introducción al lenguaje, al decir groserías, aunque las canciones en su volumen no las incluyen, pues obviamente grupos ya como el Tri y más recientemente fue como Cuca, que también incluyó un lenguaje muy grosero y con Molotov casi se tomó como bandera, le dio apertura a muchas cosas que ahora en la radio y en la televisión se escuchan. Si tú prendes ahora la radio, pues ya puedes escuchar una palabra considerada ofensiva, una grosería y sin mayor escándalo, ¿no? En esos años me parece que hasta la Secretaría de Gobernación te censuraba por cada grosería o por cada insinuación de contenido sexual o contra el gobierno y pues realmente le agradecemos al rock que haya hecho en sus canciones picar poco a poco y trascender en la historia, incluso social, porque pues sin esas temáticas no, pues no se hubiera abierto ahora el abanico que nosotros podemos ver en televisión, podemos escuchar en radio, podemos ver en una serie sin mayor preámbulo, ¿no? Sin mayor censura, y no porque nos guste ir en camino del morbo, de las groserías, de lo fatídico y evitar lo rebuscado y las buenas costumbres, sino porque le dio una gama, un aspecto importante a la sociedad. Y lo vemos en la réplica argentina, hacen lo mismo, los colombianos como los aterciopelados, incluso a los que no les gusta Juanes también dicen que picaron piedra y abrieron espacios de esos sonidos y pues lo principal, ¿no? Escuchar guitarrazos, escuchar una batería nos hace cambiar el efecto incluso de pensamiento, ¿no? Que estábamos o en esos años o en los años previos muy enfocados a refinamientos, a canciones casi circulares, ¿no? Sin mayor desentono, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos también relevantes, ¿no? Cambia el pensamiento, cambia las temáticas, el hablar de que el gobierno está mal, el hablar que mi novia me deja porque le interesa el dinero, las cosas banales, es también una moda o una forma de cambiar el pensamiento de ahora, ¿no? Y pues obviamente muchos jóvenes, muchos adolescentes de esos años, pues también lo tomamos como bandera, ¿no? Nos gustaba hablar de cosas, de esas temáticas, de gritarlas al vuelo, de entonarlas, de estar en un masivo con 400 personas sudando a un sol inclemente en condiciones de seguridad nulas y que ahora pues obviamente ya ni siquiera se podrán tomar en cuenta y menos ahora con estas situaciones. Entonces, pues es una educación que se dio en una generación, o por lo menos casi siempre se da en esa nostalgia, ¿no? Donde vas creciendo o te vas identificando con esas situaciones y ya cuando llegas a una edad adulta, pues obviamente son de las cosas que vas a recordar, ¿no? No tanto, no lo hizo el ska, no lo hizo el hip hop, aunque también en cierta medida nos hacen pensar que el rock incluía todo, ¿no? Porque ahí hablan de bandas raperas y no, yo no las consideraría en el rock. Incluso en la segunda parte pondremos un poco del soundtrack de este documental, pero pues en cierta forma también le dio apertura a ciertos ritmos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el hip hop, el ska, el metal, que incluso el mismo rock urbano eh, son
subcélulas del rock, a menos